Oficial William Cansino, adscrito a la FAES, Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional de Venezuela, no bolivariana, de Venezuela. En el norte, el sur, el este y el oeste, cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Con esas palabras, ya del lado colombiano de la frontera, un joven oficial de la temida FAES, también conocida como los Escuadrones de la Muerte de Nicolás Maduro, anunció que se sumaba a la catarata de deserciones que, hasta el momento, afectó a todas las fuerzas venezolanas. De acuerdo con Cansino, más del 80% de los funcionarios de la fuerza está en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con la autoridad migratoria, son 13 los uniformados que han desertado cuando se viven momentos de máxima tensión en la frontera. Al menos 11 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y 2 de la policía de ese país han desertado este sábado en medio del intento de ingreso de ayuda humanitaria a su país, confirmó Migración Colombia. En este momento Migración Colombia, en el departamento de Norte de Santander, está adelantando las entrevistas correspondientes a 10 miembros de la Guardia Nacional Venezolana y 2 mujeres de la Policía Nacional Bolivariana, que llegaron al país huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro. Según el informe oficial, uno más se entregó en el departamento de Arauca, que sería el miembro de la FAES William Cansino. Las 2 mujeres desertoras fueron bienvenidas por el presidente interino Juan Guaidó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. Mandaron mujeres al frente, pensando que íbamos a agredirlas, escribió. En efecto, fuentes en el lugar de los hechos aseguran que son varios los integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, de Venezuela que cortaban el paso de la ayuda humanitaria por el puente internacional Simón Bolívar y desertaron este sábado antes de cruzar al lado colombiano de la frontera. En los puntos fronterizos, varios venezolanos crearon un cordón humanitario que pretendía acompañar desde Cúcuta a camiones cargados con ayuda para Venezuela en su tránsito por el puente, pero que fueron frenados en medio por una hilera de policías que estaban equipados con escudos y equipos antidisturbios. Al llegar al centro del puente, los ciudadanos venezolanos pidieron a los policías que los dejaran pasar y les instaron a unirse a ellos. Como respuesta, los policías lanzaron gases lacrimógenos contra los cientos de civiles apostados en el puente, que les respondieron lanzándoles piedras. Por su parte, la policía colombiana no intervino en la situación y se mantuvo apostada en los puestos de Migración Colombia, que están situados de manera permanente en el puente para controlar el paso fronterizo. En el momento en que los miembros de la PNB comenzaron a abandonar la hilera y a cruzar la frontera, varios policías colombianos les escoltaron y fueron aplaudidos por los venezolanos congregados en la zona. Los manifestantes también gritaron "La libertad duele" y se animaron a seguir adelante a pesar de los gases lacrimógenos. Con información de F+ sobre este tema,
Infobae en el interior de uno de los camiones que lleva ayuda humanitaria a Venezuela.